La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Durante la pandemia, la economía no petrolera del Ecuador respondió satisfactoriamente en exportaciones y en seguridad alimentaria, pero las imágenes de la catástrofe vivida por la ciudad de Guayaquil entre abril y mayo no se borran, manteniendo a raya un rebrote de la pandemia, aunque al mismo tiempo propiciando recuperación económica. Varias organizaciones sociales exigen reforzar la prudencia durante los próximos feriados. Por ejemplo, Wilson Tenorio, presidente del Colegio de Médicos del Guayas, y Francisco Plaza, expresidente de dicho colegio, han señalado lo siguiente. A mayor movilidad, mayor probabilidad de contagios. Queremos exhortar que por esta vez el feriado de noviembre se suspenda la misma restricción por las festividades de Navidad y de fin de año. Pero lo que se suspendan son las grandes movilizaciones. ¿De qué nos sirve cerrar los cementerios si las playas están abiertas? Por ejemplo, miren, hace 15 días murieron en playas, un médico murió, y voy a dar el nombre, el doctor John Vega Herman, por tratar COVID, y 4 familiares de la ex alcaldesa. ¿Por qué? Por las famosas playas abiertas. Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, muy buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Alcaldesa, la realidad de poblaciones con situaciones diferentes y el final del estado de excepción depositan en los municipios mayores responsabilidades, sin duda, a la hora de definir el relajamiento del aislamiento social. De acuerdo a su experiencia, ¿en qué situación se encuentra Guayaquil a 6 meses de la catástrofe de abril y en vísperas de un potencial rebrote de coronavirus? Lenín, y esa responsabilidad nos las hemos echado al hombro la mayoría de los alcaldes en todo el Ecuador. ¿Cómo está Guayaquil? Guayaquil en este momento estaba dividido en 18 sectores y lo aumenté a 24 sectores. Aumenté sectores como La Alborada, Ordesa, Miraflores, Sauces, Garzotas, Ceibos, Paraísos, Amanes, Guayacanes, contratando a 50 profesionales más de la salud para que vayan puerta a puerta a hacer el triaje y determinar casos sospechosos o comprobados de COVID. ¿Por qué? Porque vemos que la mayoría de los contagios nuevos venían de estos sectores. ¿A razón de qué? De fiestas, de aglomeraciones, de reuniones familiares. Hemos contratado mal, tenemos cerca de 200 profesionales de salud en las calles y todos, junto con desinfección, fumigación, justicia y vigilancia, Corporación de Seguridad Ciudadana, Policía Nacional, Gobernación, Intendencia, todos estamos sosteniendo el gran muro de la ciudad para combatir al COVID, no solamente en épocas de feriados, sino todos los días. Pero esta tarea no la podemos hacer solos, Lenín. Es a diario cerramos locales, a diario descubrimos fiestas clandestinas, fiestas donde venden entradas, donde se ponen la pulserita, donde no tienen ningún tipo de seguridad y nos tenemos que quedar hasta las 4:30 de la mañana para impedir que las personas, porque si nos retiran, rompen ellos y entran. Es una lucha titánica, esa es la situación que vive Cementerio 2000, Malecón del Salar. Alcaldesa, estamos teniendo unos pequeños problemas de carácter técnico, así es que vamos a solucionarlos primero y luego continuamos con esta entrevista. Le adelanto mis disculpas. Denise. En Guayaquil, las autoridades advierten que la indisciplina ciudadana podría hacer que refuercen las medidas antipandemia, incluso volver al confinamiento. La ciudad es la segunda con mayor alerta de aglomeraciones, donde las probabilidades de contagio masivo son altas. Desde mañana jueves se intensificarán los operativos policiales. Así luce el sector de la bahía en el centro de Guayaquil. Esta es una de las zonas más críticas por la cantidad de personas que a diario acuden allí, atraídas por el comercio, lo que congestiona las veredas. Pero además gran parte de los ciudadanos no usan mascarillas. Incluso encontramos a familias enteras sin esta protección. ¿Por qué no les pone mascarilla? Y si tiene la mascarilla, la beben, no que la cabrita se la sacó. ¿No le da miedo no usar la mascarilla? No, aquí la tengo.
sino que estaba comiendo un helado ahorita. Aquí el distanciamiento tampoco se respeta, venden comida, incluso pintan las cejas. Quienes acuden a comprar también están preocupados. Mire, no se puede ni caminar. Ellos se enferman, ¿qué van haciendo? Llevando la epidemia donde la abuelita, donde la mamita. El presidente encargado del COE cantonal dice que desde el jueves se intensificarán los operativos con la policía para disminuir las peligrosas concentraciones. No solo empezarán a sancionar a quienes no cumplan con las medidas de bioseguridad, también irán con los uniformados a las zonas donde más personas se reúnen. Esto se pesca normalmente en la calle y se lo lleva al hogar, y de ahí tenemos las consecuencias que hemos aumentado un poquito en el número de muertos por día. Y por eso se está tomando estas medidas, dando un pequeño paso atrás, pero tienen todos que estar conscientes de que si esto no mejora, vamos a dar otro paso atrás hacia el confinamiento. Según el ECU 911, Guayaquil es la segunda ciudad con más alertas de aglomeraciones. Desde que empezó la emergencia, se han registrado casi 11.000 llamadas denunciando este tipo de indisciplina ciudadana. El infectólogo miembro de la mesa técnica del COE cantonal dice que no cumplir con el distanciamiento y el uso de mascarilla es una combinación mortal. Pero también las aglomeraciones pueden ser en tu casa, ¿eh? Se reúne la familia y 8 o 10 personas en un sitio de 4 metros cuadrados también es una aglomeración, ¿no? Y probablemente también hay un riesgo de transmisión. Las autoridades también advierten que clausurarán los locales que permitan aglomeraciones o que dejen pasar a ciudadanos sin mascarillas. Vamos a retomar la entrevista con la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Usted indicaba que se han incorporado más médicos, que hay más instituciones participando de los operativos de control. ¿Se toman medidas o decisiones como la de no abrir cementerios durante este feriado, que precisamente es por difuntos? Estos indicadores, alcaldesa, son los que permiten prever quizás que es necesario un mayor margen de prudencia durante los próximos feriados. Los próximos feriados. Totalmente, Lenín. Por eso las medidas que hemos tomado no solamente están encaminadas a las ya establecidas que estaban relacionadas con la no apertura de escuelas, colegios, universidades, la no apertura de canchas porque se postergan 15 días más. También vamos al cierre de cementerios durante todo el feriado, empezando desde el 31. Se cierran los 2 malecones, se cierran los parques. Se cierran también la cantidad de personas que iban a los hoteles a eventos masivos. Quedamos en un 30%, pero con un máximo de 100 personas. Los bares y discotecas están cerrados. Las canchas deportivas, como ya dije, cerradas. Prohibidas bebidas alcohólicas en las calles, así sea fuera de tu casa. La playa Varadero está abierta de 8 de la mañana a 15 horas. Es la única playa que le corresponde el control al municipio, con policía metropolitana en el sitio. No habrá la peatonización de la calle 9 de octubre durante todo el feriado, y quién sabe si por algunos fines de semana más. Los centros comerciales con quienes nos reunimos ayer y se llegaron a tomar medidas, quedamos en lo siguiente: el aforo va a ser del 50%, van a evitar las activaciones por Halloween o viendo partidos de fútbol desde los comedores. Tendrán que tener solamente el 50% en los comedores también. En ese momento vamos a hacer un control estricto con la policía, intendencia, justicia y vigilancia, mercados metropolitanos, Corporación de Seguridad Ciudadana. El trabajo en el feriado es intenso. Yo le comentaba, Lenín, no sé si me logró escuchar, que el fin de semana hubo fiestas pagadas donde se vendían inclusive las pulseritas, se contrataban cantantes y tuvimos que quedarnos hasta las 4:30 de la mañana en la puerta porque rompían los sellos para poder entrar. Entonces tenemos que estar vigilantes de cada cosa que sucede en los 600.000 predios que tiene la ciudad de Guayaquil. Si todos estamos sujetando una pared que se nos puede venir encima y podemos regresar en cualquier momento por el descuido a la tragedia que ya vivió Guayaquil meses atrás, entonces lo mínimo que podemos hacer como ciudadanos, como hijos que aman su ciudad y que aman a su familia, es guardar las medidas de seguridad personalmente. La mascarilla, el lavado de manos, la distancia, cuidar a tu familia. Esa es tu responsabilidad, ese es tu círculo, esa es tu vida.
Cuídalo. Ahora, puede ser que tú no mueras, pero puedes matar literalmente a tu abuelo, a tu padre o a alguna persona con una enfermedad preexistente. Los feriados de fin de año realmente comenzaron desde octubre y también el final del estado de excepción permitió el ensayo de medidas de relajamiento público observando ciertos límites de bioseguridad. Hay un trabajo municipal, usted lo ha detallado, que está complementando esto, pero eso por el lado de la prevención. Ahora, ¿cómo se está preparando el Cabildo ante la eventual llegada de una segunda ola, ante el incremento en el número de positivos que pudiera llegar a ser desmesurado como a inicios de año? ¿Tenemos las suficientes camas? Se lo pregunto porque cuando ocurrió en marzo y abril, todos los dedos apuntaron hacia el municipio de Guayaquil. Entonces, ¿qué es lo que se está adelantando para que en caso de que eso suceda, un rebrote, no tengamos que decir luego no estuvimos preparados? Por cierto, está bastante claro que la responsabilidad del manejo de la salud no es competencia municipal, sino del Ministerio del RAP. En efecto, no nos preocupan los dedos, porque la competencia es del Ministerio de Salud. Nosotros nos hicimos cargo de una competencia que no es nuestra e invertimos 35 millones de dólares en poder armar un batallón de médicos que salen y siguen saliendo a las calles. Hay 200 en este momento en las calles, casa a casa, puerta a puerta, haciendo el triaje o el examen a 123,000 personas por semana. 123,000 personas por semana. Por eso es que nosotros tenemos los datos respecto de la subida o no del contagio de COVID. También tenemos la mesa de data respecto de los fallecimientos de los mismos y podemos determinar en este momento que de una tasa de casos, primero, sospechosos, una cosa es sospechosos, otra cosa es confirmados, sospechosos con pruebas rápidas, confirmados con PCR. Casos sospechosos pasamos de una tasa de 10.4 por cada 10.000 habitantes a 10.5 por cada 10.000 habitantes. Y con PCR confirmados pasamos de una tasa de 1,3 a 1,5 por cada 10.000 habitantes. La siguiente vigilancia o informe epidemiológico lo haremos en 15 días posteriores al feriado, que es cuando sabremos los efectos que causó las aglomeraciones en distintos lugares, tanto en la ciudad como fuera de la ciudad, porque salen y regresan a la ciudad y empieza la tasa de transmisión de la enfermedad. Precisamente así es sobre que ese sí, punto, hemos subido alcaldesa. en algo, estamos subido muy levemente, como usted ve los números, pero cada indicador, Lenín, que me señale que hay un cierto peligro de incremento de COVID, yo tomaré las medidas por duras que sean necesarias para esta ciudad, que le permitan seguir sobreviviendo y cuidar a sus habitantes. Ahora, ¿qué estamos haciendo como municipio? Ya nos reunimos frente a cualquier posibilidad. Hay que estar preparados. Todos nuestros hospitales del día cuentan con 300 camas con oxígeno por tubería. Cuento con alrededor de 1,000 personas profesionales de la salud. Cuento con el Hospital Bicentenario, con las suficientes camas para atender en atención primaria y media, hasta entubar o intubar, como se dice, a las personas para poderlos trasladar en nuestras ambulancias del Cuerpo de Bomberos a los hospitales del Ministerio de Salud Pública y del IES si ya necesitan estar en UCI. Estoy abastecida con todos los medicamentos necesarios para tratar el COVID, las pruebas PCR y las pruebas rápidas. Estamos como un batallón, un ejército totalmente armados por si surge una emergencia como la vivida hace meses atrás. Alcaldesa, cuando usted dice no tendré problema en tomar las medidas pertinentes para que no vuelva a Guayaquil a vivir la situación de marzo, de abril, ¿se refiere a que no se descarta la toma de medidas que refieran al confinamiento, a toques de queda, a esas medidas estrictas de los primeros meses del año? ¿Y cuál es la valoración, cuál es la cifra a la que debería llegar esta ciudad en cuanto a contagios, en cuanto a positivos, para que el municipio, para que usted diga, señores, todos volvemos a las casas? Esto es como tomarle la temperatura a un enfermo todos los días. Tú le pones el termómetro, ves que pasó la temperatura habitual, entonces empiezas a tomar medidas. Por eso no hemos salido de amarillo y vamos a continuar en amarillo todo el año, pese a que la reactivación económica por parte del municipio se está dando simultáneamente. Solo un paréntesis, el día de ayer ya abrimos la bolsa de empleo.
Ahora, todo contratista municipal, todo el que gane un concurso municipal, está obligado a contratar el 5% de mano de obra, calificada o no, de nuestro banco de datos, donde ya solo ayer se inscribieron 5,000 personas. Vamos de la mano, cuidando la salud de la gente y reactivando la economía. Pero cuando usted me pregunta hasta dónde puedo llegar, voy a llegar a todo lo que sea necesario para proteger a mi ciudad y a cada uno de sus habitantes. A veces las mamás, cuando no dejan ir a un hijo a algún lugar porque saben que es peligroso, el hijo puede enojarse, pero sabe que va a estar seguro en casa. La misma decisión tomaré yo si las cosas empiezan a darme señales de peligro frente a la vida de hombres, mujeres y niños de Guayaquil. Esta es mi ciudad, la amo y la voy a proteger y a tomar las medidas necesarias para que no se repita lo que pasó meses atrás. Usted decía hace un momento, nosotros tomamos medidas como por ejemplo la no apertura de cementerios por el feriado de difuntos, pero resulta que las playas, lugares de concurrencia masiva, esas sí están abiertas y allá va la gente, algunos desesperados luego de 6 meses de encierro. ¿Cómo evitar que las medidas de bioseguridad que se toman en Guayaquil y en donde hay todo este gran trabajo para tratar de controlar la situación no se borren en estos días en espacios donde el control será mucho más complejo y quizás no tan estricto como si pudiera ser en estos lados? ¿Hay algún tipo de coordinación entre el municipio de Guayaquil y los municipios de la península de Santa Elena o de Playas, alcaldesa? Bueno, nos reunimos el día de ayer vía Zoom con los municipios de Daule, Durán y San Borondón, justamente para coordinar medidas respecto de cementerios, malecones, canchas, parques, bebidas alcohólicas, fiestas, control de ruido, porque ahora a nosotros nos queda cerrar fiestas o terminar fiestas basados en una ordenanza de control de ruido. ¿Qué quiere decir esto, Lenín? Que cuando se terminó la emergencia y el estado de excepción, entonces supuestamente se terminaron también las restricciones para fiestas en casas particulares. Aquí en Guayaquil no. Aquí en Guayaquil yo aplico la ordenanza de ruido y aun cuando no escuche nada de ruido, si yo veo aglomeraciones, tenga la certeza de que a mis oídos llegará ruido. Así es que esas reuniones, esas aglomeraciones en casa no se pueden dar y la multa para el dueño de casa puede ascender hasta 8 salarios. Así es que no es cuestión solamente de la clausura y de disolver esa reunión, es cuestión de que les va a costar dinero. Aquí hay que aplicar medidas duras para protegernos y los alcaldes cercanos a la ciudad de Guayaquil estamos coordinados tomando las mismas medidas. El día de hoy vamos a coordinar con Santa Elena. Tengo entendido que no hay restricciones hasta ahorita respecto de los horarios de playa. Mi preocupación es que la gente de Guayaquil se va para las playas de Santa Elena y regresan y pueden regresar contagiados de coronavirus a contagiar a su familia. Si ves todas las aristas, Lenín, aquí nos queda una sola opción: cuídate. No te saques la mascarilla, lávate las manos, cuida a los tuyos y mantén el distanciamiento. Tenemos una publicidad, una cuña de advertencia en los medios de comunicación donde dice que la mascarilla no es para quedarnos callados. Y ahora vamos a hacer activaciones muy fuertes en sitios como por ejemplo La Bahía, con personal, con megáfonos, con letreros, persiguiendo a las personas que no tienen mascarillas puestas. Y esto lo vamos a hacer en cada sector donde hayan sitios como La Bahía que se puedan provocar aglomeraciones de personas. Pero, Lenín, 600.000 predios, 2.750.000 habitantes, todos debemos colaborar. Esta es una ciudad a la que amamos todos. Así es que cada uno de nosotros somos guerreros para proteger esta ciudad de la tragedia ya vivida. 10.000 muertos nos costó, 10.000 nombres que estarán en nuestro memorial. No repitamos jamás esta página oscura de la historia de Guayaquil. Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Vamos a una pausa y al volver, la Policía Nacional es la antena que sintoniza las perturbaciones sociales durante la pandemia. Lo vamos a revisar con el comandante de la policía, el general Patricio Carrillo. Ya regresamos. La violencia y sus diversas manifestaciones hacen necesaria la labor policial para mantener el orden público que garantice la seguridad ciudadana. El general Patricio Carrillo, comandante general de la Policía Nacional, nos acompaña hoy. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo.
Buenos días, licenciado Artieda. Un gusto saludar a todos los ecuatorianos que nos escuchan en esta hora de la mañana. A partir de la aparición de la pandemia, la intervención policial ha sido requerida por nuevas razones que afectan a la seguridad ciudadana. La violencia del crimen organizado por tráfico y microtráfico, la violencia intrafamiliar, la violencia por delincuencia común y la violencia por indisciplina social contra medidas de bioseguridad son, en general, las mayores causas de violencia por la que es requerida hoy en día la policía. La Policía Nacional tiene múltiples desafíos y también tiene múltiples oportunidades permanentemente. Nosotros tenemos un sutil encargo en la Constitución de la República, en el artículo 158 y en el 163, proteger libertades y derechos y mantener el orden público. Y en un momento de crisis como los que ya hemos vivido en el terremoto, como lo que vivimos en octubre del año anterior y en octubre de este año, y lo que vivimos a partir de la crisis sanitaria, nos obliga permanentemente a responder de una mejor manera. De ahí la facultad coercitiva que tiene el Estado para imponer a través de la fuerza los mecanismos adecuados de tal manera que exista una obediencia y todos podamos, a partir de la protección de nuestros propios derechos, también proteger el derecho del colectivo. La violencia social es una nueva manifestación que está copando la atención de la policía. Antes les tocaba combatir a delincuentes, hoy a ciudadanos que no respetan normas. ¿Esto representa algún tipo de cambio en el accionar de ustedes como institución? Sí, efectivamente nosotros tenemos que cada vez irnos preparando de mejor manera ante estas crisis híbridas que se van manifestando. Esto hace que en un sistema político, en un sistema democrático, hace de trascendental importancia la presencia de una policía que trascienda a los gobiernos, una policía en donde es un deber cívico de todos fortalecerla, una policía que realmente cumpla con su rol de mantener el orden y garantizar y proteger los derechos y las libertades. Una policía que sea más democrática. Despolitizar el régimen de actuación de la policía es fundamental y fortalecerla para que no estemos permanentemente increpados. La policía tiene que obrar permanentemente dentro de límites. No es un acto discrecional el actuar policial, no es actuar con exceso o con abuso, es más bien una juricidad y capacidad de coerción que tiene el Estado para evitar la desobediencia civil, justamente, Lenin. La violencia en la protesta social durante las manifestaciones de octubre del año pasado fue excepcional. La CIDH exigió a la justicia investigar y sancionar la violencia en la protesta social, pero también el uso excesivo de la fuerza. Al respecto, Alberto Dajique, ex vicepresidente de la República, señaló lo siguiente. Lo invito a escucharlo, general. ¿Cómo es posible que se diga el término uso progresivo de la fuerza cuando usted ve que se está quemando el edificio de la Contraloría y que hay gente ahí? ¿Qué significa uso progresivo de la fuerza ante un hecho como ese? Es decir, primero tienen que matar a los policías para que los policías puedan sacar primero un garrote. Entonces, con este tipo de legislación, que lejos de proteger los derechos humanos, facilita que se destruyan derechos de otras personas, produce el resultado que hemos visto. ¿Hay algún momento, general, en que resulte inaplicable el protocolo que regula el uso progresivo de la fuerza contra la violencia en la protesta social? No, mire, hay que equilibrar siempre el poder y el deber de policía. No hay derecho que no pueda ser limitado siempre en función de un bien común, y eso lo debemos tener claro. Los medios que utiliza la policía son medios jurídicos y son medios materiales bajo principios, bajo el principio de necesidad, bajo el principio de utilidad, bajo el principio de legalidad. Sin estos principios no se puede legitimar. Aquí reside la legitimidad del Estado para el actuar. Y la pregunta que cabe siempre es decir, ¿cuáles son los medios utilizados para la protesta? Porque eso es, ¿cómo se legitima una protesta a través de medios? ¿Fue adecuado la quema de una Contraloría para poner una tesis respecto de lo que esté de acuerdo o no de acuerdo con una política pública? ¿Fue necesaria tanta violencia? Secuestrar policías, periodistas, militares, dejar a mujeres, policías que estaban en sus habitáculos en las unidades de policía comunitaria o que estaban atendiendo demandas. Eso fue proporcional. Caotizar, generar tanta que son medios legítimos para una protesta versus lo que utiliza la policía. La policía utiliza permanentemente medios jurídicos y medios materiales autorizados en protocolo estandarizado,
criterios jurídicos, los vacíos que nos quedan es que deberíamos contar con una ley de uso progresivo y gradual de fuerza que autorice, porque caso contrario, al no tener una ley, siempre vamos a estar permanentemente observados cuando no hay institución más protectora de derechos que la Policía Nacional. Recuérdenos algo, general, ¿hubo algún fallecido durante las protestas de octubre por disparo policial, por el uso del arma de fuego de dotación de alguno de los policías? Yo le agradezco muchísimo esa pregunta porque es fundamental. Nosotros para toda protesta social desde hace mucho tiempo contamos ya con una policía especializada. La policía especializada para el mantenimiento del orden público tiene material y tiene equipamiento necesario. Nosotros no tenemos registro alguno desde el 1 de octubre hasta el 15 de octubre del año anterior de que un policía en el territorio nacional hizo uso de un arma letal y munición letal. Únicamente se utilizó medios disuasivos antidisturbios, como son básicamente armas menos letales y munición no letal. Ahora, general, ¿qué decimos cuando hablamos de armas no letales? General, los disturbios en varios países demuestran, sin embargo, que la policía efectivamente no usa armas letales contra los manifestantes, pero en cambio dispara bombas lacrimógenas en ocasiones al cuerpo que pueden y que han terminado impactando, en algunos casos, en el rostro de manifestantes, provocando la pérdida de sus ojos. ¿Qué se puede hacer para evitar esa práctica que se ha difundido, al parecer, en la policía del continente? No, mire, nosotros tenemos que ver, y la comparación es válida para ver qué sucedió en otros países de la región y cómo resolvieron sus conflictos y cómo hasta ahora lo mantienen esos conflictos. Nosotros hemos utilizado los medios que son legalmente estandarizados para el uso progresivo y gradual de fuerza, y lo utilizamos con protocolos a 20, a 25 metros. Nosotros no tenemos registro alguno, no tenemos evidencia de lo que se dice que a quemarropas que han lanzado. Si eso hubiese pasado, una carabina Trufly, que es la carabina que permite lanzar bombas de ese tipo de material CS, que es el de menos lesividad, le hubiera, en el caso de impactarle en el ojo, le hubiera destrozado. Lo que nosotros creemos que sucedió son las esquirlas, producto de la utilización de armas caseras que a manera de munición letal salía expedida con una fuerza impresionante hacia personas. Eso, al golpear en el piso, puede producir esquirlas, y esas esquirlas son las que impactaban. Si una bomba lacrimógena les llegaba lanzada desde una carabina, no con la mano, porque lanzada con la mano tiene menos fuerza que lanzar una piedra, porque se fragmenta, pero en el caso de una carabina le hubiera destrozado no la órbita ocular, le hubiera destrozado toda una gran cantidad ósea del rostro. Queremos agradecer la presencia, la participación del general Patricio Carrillo, comandante general de la Policía Nacional. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, licenciado Artieda, y un gusto poder rendir cuentas permanentemente a la comunidad. Buenos días. Que tenga usted un buen día. Una pausa y volvemos. Estamos despidiendo así Contacto Directo, pero las noticias continúan en Televisazo en la comunidad. Así es, Denise, tú junto a Diego Cuenca continuarán informando al país. Manténgase en nuestra sintonía.